Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Buenos días y buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro programa Al filo de la semana y vamos a tratar algunos de los temas que seleccionamos, porque temas hay muchísimos cada semana y hay que seleccionar para estos 10-15 minutos que estamos con ustedes. El primero es que ya se inició al fin la audiencia preliminar del caso Jesuitas, un caso que venimos trabajando desde 1989, en que se dieron las primeras declaraciones en el caso y en el que también habló Lucía Serna, una empleada de la UCA que denunció, fue clave su testimonio, denunció la presencia de soldados en el momento del asesinato de los jesuitas. Bien, se abre la audiencia preliminar contra los acusados de autoría intelectual. Ahí hay bastante gente. Los nombres iniciales los dio la UCA. Después la Fiscalía ha añadido algunos nombres más que ciertamente por lo menos participaron en el encubrimiento. Los jueces tienen que determinar si estas personas acusadas, algunos directamente y acusados otros porque el encubrimiento hace pensar que pueden haber estado involucrados en la planificación del crimen. Entonces, pues ha empezado la vista pública. Ha habido un poco de problemas porque los abogados de algunos de los acusados han pedido que se declarara el juicio en receso, es decir, se están juzgando el caso con el Código del 98, que realmente es con el que se tiene que juzgar, dado que el inicio de la acusación contra los autores intelectuales empezó cuando estaba vigente el Código del 98. Y el Código del 98 no admite juicios en ausencia. Y entonces, si no aparecen, se declaran en rebeldía los que no llegan, ¿verdad? Pues entonces el juicio se paraliza y se espera a que aparezcan. Entonces, una manera de dejar el juicio sin funcionamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, los abogados de los tres que están fuera pedían que se declararan en rebeldía a sus propios defendidos. Da un poco de risa que el abogado pida que sus defendidos se declaren rebeldía, ¿verdad? Pues como una acusación contra el propio defendido. Pero el juez ha decidido que el derecho a la verdad es más importante que algunos aspectos del Código del 98. Bueno, vamos a ver cómo procede la cosa. En estos días suponemos que el juez de esta audiencia preliminar decidirá si el tema va a juicio o no va a juicio. Esperemos que vaya a juicio porque es importante que la verdad quede determinada por el sistema judicial y que lo hagan en serio, ¿verdad? Que no se politice el caso para favorecer a unos, atacar a otros, etcétera, etcétera. Hay una reprogramación, vamos a ver qué decide el juez, ¿verdad? Estamos también, otra cosa que hay que mencionar, precisamente son cosas vinculadas, el aniversario de la YSUCA. La ofensiva y la YSUCA nacieron al mismo tiempo. Yo creo que la YSUCA significa un inicio de una nueva época en el campo de la comunicación, porque en el campo de la comunicación en aquel entonces había, si quitamos el colatino, ¿verdad?, que era un campo más o menos independiente, pues más independiente, digamos, pero en aquel momento los medios estaban o afiliados a un sector o afiliados a otro sector de la guerra civil. La YSUCA nace como un experimento de la sociedad civil que pide paz, ¿verdad? El colatino se sumó también a esta iniciativa en momentos difíciles y bueno, pues surgió una nueva época en la comunicación donde la sociedad civil tiene más peso y donde tiene más palabra, etcétera, porque el resto de los medios estaban demasiado alineados en aquel momento. Eso ha sido positivo para El Salvador
Ahora tenemos un poco de problema con el tema de la comunicación. Se persigue a aquellas personas que critican algunos aspectos del gobierno. No es que se critique todo, porque ningún gobierno hace mal todas las cosas. Todos hacen algo bueno y algo malo, ¿verdad? Pero que hay que hacer crítica como forma de control al poder para que no abuse del ciudadano, pues es evidente, ¿verdad? Y la YSUK en ese sentido ha marcado historia dentro de nuestro país. También, ya pasando a otros datos, estamos con el tema de que han corregido en la Asamblea la Ley de Protección de Datos. En la Ley de Protección de Datos se dejaba sepultado en la reserva, como se le suele llamar, la reserva de información, a los datos, a los registros públicos del CNR, ¿verdad? Del Centro Nacional de Registros, sobre los propietarios de bienes inmuebles. Evidentemente, el tener acceso a quien es propietario de un bien inmueble es importante, ¿verdad? Y al fin la Asamblea Legislativa ha corregido ese fallo secretista que había puesto en la ley y ha dejado abierta la posibilidad de conocer los propietarios de los bienes inmuebles, que es importante, simplemente para hacer negocio es importante, ¿verdad? El secretismo en datos que deben ser públicos no es bueno, y qué bien que se ha corregido ese error garrafal que estaba a punto de cometer la Asamblea Legislativa. Pasamos a otros temas que son aparentemente secundarios, pero muy importantes para el gasto público del país. Miren, la diabetes está creciendo a nivel global, a nivel internacional, a nivel mundial, ¿verdad? Está aumentando, y en El Salvador está aumentando también. Bien, tenemos que cuidar la comida, ¿verdad? Es decir, no podemos tomar tanto azúcar, no podemos tomar tanto pan dulce, ese tipo de cosas que nos gustan a todos con el café, ¿verdad? Es decir, pues si tomo pan dulce con el café en la mañana, después a mediodía, después en el almuerzo, después a media tarde y después en la cena, estamos fregados, ¿verdad? Es decir, por ahí no vamos muy lejos. Y la diabetes es una enfermedad que requiere cuidados, que requiere gasto en medicinas, que degenera en otros problemas más graves de la vida de salud de la persona si no se cuida adecuadamente. Entonces, es un tema a cuidar. Ojo con el azúcar. Tenemos mucha caña de azúcar en el país, pero hay que tener cuidado con el azúcar. También diríamos lo mismo de grasas saturadas. También en El Salvador, las muertes más frecuentes son por infarto del corazón. Las grasas saturadas, a veces tomamos demasiada grasa, ¿verdad? Plátanos fritos con huevos revueltos en la mañana, después en la tarde pupusas de chicharrón o cosas así. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Bueno, he terminado dando consejos de salud aquí. Pasamos a temas más sociopolíticos, que son los que generalmente analizamos y comentamos aquí en el programa. Investigadora del Instituto Internacional de Desigualdades de la London School of Economics, es una de las escuelas más importantes de economía, dice que se está utilizando el problema de inseguridad para construir una cultura y una sociedad muy autoritaria, ¿verdad? La solución a la inseguridad no puede ser el autoritarismo y la respuesta de mano dura, sino especialmente la construcción de ambientes de oportunidades y justicia. Bueno, son palabras de técnicos especializados, de universidades de primera categoría mundial. Están diciendo lo mismo que venimos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo. Ojalá nuestros inspirados gobernantes escuchen un poco la voz de la inteligencia y logren establecer oportunidades y justicia para la gente, cosa que ha fallado en el país, ¿verdad? Y que, claro, pues la violencia se puede contener con violencia, pero a la larga los violentos, si se sienten injustamente tratados, encontrarán otros caminos de volver con la misma o con otro tipo de violencia
A la larga, sembrar violencia produce violencia y eso no es bueno para nuestros países. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido a organizaciones de la sociedad civil y que están preocupadas por el deterioro de la institucionalidad democrática en El Salvador y de los derechos humanos, ¿verdad? Se acusa especialmente a una concentración de poder en el Ejecutivo que debilita y a veces controla el poder judicial, ¿verdad? Limita sus capacidades y a veces incluso las puede llegar a controlar. Y un penúltimo tema importante, creo, es el de la confianza empresarial en El Salvador, que se está debilitando, con implicaciones preocupantes para el empleo y para la inversión. Bueno, hay un tema en este mundo empresarial que es, a mi juicio, muy preocupante, que es el maltrato y el desprecio al microempresario, ¿eh? Miren, uno empieza a tener que pagar impuestos a partir de prácticamente, vamos a decir, de un salario de $500, 487.50, ¿verdad? Es decir, uno empieza a pagar impuestos. Antes, con menos cantidad, no pagas impuestos. Pero un microempresario, a partir de $476, ¿verdad? De ventas, no de ganancias, sino de ventas, tiene que empezar a declarar renta, tiene que empezar a notificar, a informar, a tener un contador que le garantice las cuentas, etc. Es decir, el pequeño empresario empieza a tener obligaciones antes que el trabajador independiente. Entonces, claro, es decir, imagínense un microempresario que tenga unas ventas de $500 y una ganancia, vamos a suponer, ¿verdad?, que de $500 de ventas le gana $100. Es un 20%, ¿verdad?, más o menos, la ganancia sobre 500. Entonces, este señor tiene que empezar a declarar renta. Si ha ganado $100 nada más. Pero, como las ventas son de 500, tiene una legislación más restrictiva y más punitiva, vamos a decirlo así, que la legislación que tiene el trabajador privado. Así es muy difícil que nuestra gente se declare empresario. Es decir, ¿y qué tenemos? Bueno, tenemos la economía informal y los vendedores ambulantes. Es decir, formalizar significa facilitar la microempresarialidad y no lo estamos haciendo. Eso sí es un problema que los gobiernos tienen que resolver. No es una acusación contra este gobierno, es algo que no han tratado de hacer con eficacia todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Y por eso la gente sigue en el trabajo informal y por eso la gente no tiene capacidad de crecer empresarialmente, ¿verdad? Entre otras razones, no solo por eso, pero ciertamente la legislación no ayuda a crecer empresarialmente a los microempresarios. Y finalmente, ya muy rápido, van saliendo nombramientos de el nuevo presidente, todavía no en funciones, ¿verdad? Pero ya que ganó las elecciones, Donald Trump. Y van nombrando a alguna gente que da un poco de miedo, ¿verdad? Es decir, yo me refiero a dos. Marco Rubio es un hombre muy conservador, muy halcón, ¿verdad?, muy partidario de enfrentar, de pelear, etc. Como secretario de Estado, bueno, ojalá no vayamos a más guerras de las que existen ya, ni a más apoyo de Estados Unidos a guerras y a violencia. Y hay otro fiscal general, Matt Gaetz. Este Matt Gaetz también es un hombre muy conservador, vengativo en algunos aspectos, y tiene acusaciones de acoso sexual a jovencitas. Entonces, tampoco es muy bueno que un fiscal general tenga su trayectoria personal un poco marcada. Pero bueno, como Trump también la tiene y parece que no ha importado, pues ha puesto a este de fiscal general. Y esto es todo por hoy. Ojalá las mujeres norteamericanas y todas las mujeres en el mundo exijan que se tome más en serio el respeto a la mujer a la hora de nombrar políticos.
Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira. Al filo de la semana.